A continuación vamos a resolver la siguiente pregunta. Si libero simultáneamente tres cuerpos, una esfera, un disco y un anillo, los tres con el mismo radio y la misma masa, ¿cuál de ellos llega primero, cuál de ellos llega de segundo y cuál de ellos llega de tercero? Para hacer ese análisis hacemos la suma de torques externos que actúa sobre cada cuerpo. Entonces, sobre el cuerpo entonces actuaría la normal, el rozamiento y el peso. Así como están indicados acá, la normal y el peso actuarían en el punto de contacto y la normal y la fuerza de rozamiento actuarían en el punto de contacto y el peso actuaría en el centro de masa. La suma de torques externos la vamos a hacer respecto de este sistema de coordenadas donde he colocado el origen en el punto de contacto. Bien, entonces la suma de torques externos quedaría de la siguiente manera: suma de torques externos, así. Este sería el punto de aplicación de la fuerza de rozamiento, el punto de aplicación de la fuerza normal y el punto de aplicación de la fuerza peso. ¿Ok? Sería este. En este sistema de coordenadas, el vector que indica el punto de aplicación de la fuerza de rozamiento y de la fuerza normal es el vector 0, 0. ¿Ok? En el caso del peso sería R en esta dirección, en la dirección del eje Y. Este es el eje X, este es el eje Y, y el eje Z es uno que va perpendicular a este punto, un eje que va perpendicular a este punto, a este plano, en realidad, que pasa por este punto y es perpendicular a este plano. Bien, teniendo en cuenta eso, pues entonces acá este sería 0, y solamente nos quedaría el torque realizado por el peso. Entonces aquí tenemos el punto de aplicación de la fuerza peso que actúa en el centro de masa, que sería 0R0. 0 en X, 0 en Z y le queda R en Y. Veamos el dibujo. Aquí estaría R en Y. Este sería Y. R, el radio del cuerpo. Bien, y producto cruz con el peso. El peso en este caso, fíjense, tiene componentes, este ángulo es θ, nuevamente este ángulo es θ, el mismo del plano. Esta componente es mg seno θ y esta componente es mg coseno θ. ¿Ok? El mg seno θ en dirección X positivo y el mg coseno θ este va en dirección negativa del eje Y. Por eso lo hemos colocado así, de esta manera. Y la componente Z es 0. Realizando el producto cruz entre el vector, el punto de aplicación de la fuerza y el vector fuerza, el resultado es el que aparece acá. En otro video se puede ver cómo se realiza el producto cruz. Bien, este es el resultado. Ahora, esto también se puede escribir de esta manera. Esto indica la dirección K o eje Z. Bien. Igual a momento de inercia por alfa. Despejo la aceleración angular y obtengo esta expresión de acá. La magnitud de la aceleración angular, entonces, el valor absoluto de menos 1 es 1. Y norma del vector K es 1. De tal manera que nos queda el valor absoluto de esto, que es esto que aparece acá. He calculado la norma del vector aceleración angular. Y nos da la magnitud de la aceleración angular, que sería este valor que aparece acá. Bien, el momento de inercia que aparece acá hay que tener en cuenta el respecto de este punto. ¿Ok? Eso es importante, a continuación lo veremos. Bien, para calcular la aceleración del centro de masa, entonces, el centro de masa acá, como hemos calculado respecto a este punto, entonces tenemos la aceleración angular respecto de este punto, de un eje que atraviesa este punto. Entonces, para calcular la aceleración del centro de masa, simplemente multiplicamos la aceleración angular por la distancia al punto, que es el centro de masa. Esta distancia es R, que es el radio de la esfera, o del anillo, o del cilindro. De tal manera que obtenemos esta expresión de acá, alfa por R, y entonces al multiplicar por R nos queda R al cuadrado. Ahora, como mencionábamos, el momento de inercia es respecto del punto de contacto, no del centro de masa. Para poderlo escribir en términos del momento de inercia del centro de masa, usamos el teorema de los ejes paralelos. ¿En qué consiste el teorema de los ejes paralelos? Consiste en lo siguiente. En el momento de inercia de un cuerpo respecto de un eje paralelo al centro de masa, se calcula simplemente el momento de inercia por el centro de masa más la masa del cuerpo por su distancia, la distancia entre ejes, al cuadrado. Y de esa manera obtenemos el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el punto de contacto. Ya escrito esto de esta manera, aquí simplemente dividimos por mr2 arriba y abajo, se obtiene esta expresión. Fíjese que mr2 dividido mr2 da 1, aquí tengo momento de inercia dividido mr2,
¿ok? Y mr2 dividido mr2 da 1 y queda solamente g seno de teta. Esa es la aceleración del centro de masa. Ahora calculemos la aceleración del centro de masa usando cinemática. Para eso usamos esta expresión que aparece acá, que es el caso de aceleración constante, y para la velocidad nos daría esta expresión de acá. En este caso, este cuerpo liberado, colocando aquí el 0, 0, sería el liberado de la posición 0 y también el liberado del reposo, por lo tanto, la velocidad inicial sería 0. Por eso esta expresión queda así simplificada, donde estos dos términos serían 0, este término sería 0 y obtendríamos las expresiones que aparecen acá. ¿Ok? Ahora, cuando han transcurrido tau segundos, así llamamos tau, al tiempo que tarda en ir de acá hasta acá, tau. Cuando ha transcurrido tau segundos, la coordenada de x vale d, que es lo que estamos escribiendo aquí. ¿Bien? Entonces, de acá se puede despejar el tiempo. ¿Ok? Se puede despejar el tiempo y también se puede despejar la aceleración. El tiempo lo vamos a despejar más adelante. Por ahora, despejamos la aceleración. Entonces, despejamos la aceleración, divide el tiempo al cuadrado, multiplico por 2 y obtengo esta expresión de acá. ¿Qué sustituyo aquí? Aquí está sustituida, de tal manera que al multiplicar por tau se va, aquí tengo tau a la 1, tau al cuadrado, me queda tau a la 1 dividiendo. Bien, entonces finalmente la aceleración del centro de masa por cinemática es esta y la aceleración por suma de torques externos es esta. No significa que sean diferentes, es la misma, solamente que la hemos obtenido por métodos diferentes. Ahora, para calcular el tiempo, como había mencionado, vamos a calcular el tiempo, igualo las dos aceleraciones, la obtenida por cinemática y la obtenida por suma de torques externos. De aquí, de estas expresiones, de esta expresión, puedo despejar el tiempo. Despejo el tiempo tau y se da como resultado, se obtiene como resultado esta expresión de acá. Bien, al hacer la simplificación. Ahora vamos a la comparación. Cada elemento, el anillo, el disco, la esfera, tiene un momento de inercia que pueden encontrar en tablas o calcularlo directamente por integración. Entonces el del anillo es este, el del disco es este que aparece acá, 1/2 de mr2, y el de la esfera es 2/5 de mr2. ¿Ok? Haciendo la simplificación obtenemos estas expresiones que aparecen aquí. ¿Ok? Ahora comparemos esos tres tiempos. Comparemos los tres tiempos. Aquí fíjense que aparece un 4. Las expresiones son idénticas. La diferencia es que aquí aparece un 4, aquí aparece un 3 y aquí aparece un 14/5. ¿Cuánto es 14/5? 14/5 pues sería 2.8. 2.8. Es decir, que si uno compara las tres expresiones, el menor tiempo es el de la esfera, el siguiente tiempo es el del disco y el tiempo más corto, el tiempo más largo sería el del anillo. Es decir, que el primero que llega abajo es la esfera, el siguiente que llega muy cerca, el disco, y finalmente llega el anillo delgado. De tal manera que así hemos resuelto la pregunta de en qué orden van a llegar abajo del plano los tres cuerpos. Entonces gana la carrera la esfera, sigue el disco y finalmente el anillo delgado. Ok, así hemos resuelto este problema, esta pregunta.